Estados Unidos está comprometido a armar a las fuerzas ucranianas, según el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, quien afirmó que la supervivencia de Ucrania está en peligro mientras intenta persuadir a sus aliados de esto. Mike Johnson, el líder republicano de la Cámara de Representantes, se niega a convocar una votación sobre un proyecto de ley que asignaría $60.000 millones adicionales en ayuda. El martes, mientras presidía la reunión mensual del grupo Ramstein en la mencionada base aérea en Alemania, Austin prometió a los 50 estados miembros del grupo que seguían completamente comprometido a mantener el flujo de municiones y asistencia de seguridad de Estados Unidos. Esa es una cuestión de honor y seguridad para Estados Unidos y de supervivencia y soberanía para Ucrania. Rachel Rizzo, investigadora principal del Centro Europeo del Consejo Atlántico en Washington, afirmó: "Cada vez es más difícil para los líderes estadounidenses viajar a Europa y al mismo tiempo transmitir el compromiso a largo plazo de los Estados Unidos con Ucrania. El compromiso económico, militar y financiero a largo plazo contradice las circunstancias reales que se desarrollan en el Capitolio". Rustem Umerov, ministro de Defensa de Ucrania y asistente a la Asamblea, comentó que los asistentes mostraron su solidaridad y determinación para ayudar a Ucrania. Las Fuerzas Armadas necesitan municiones con urgencia, las municiones serán enviadas. Según el primer ministro de Ucrania, Denys Shmyhal, una iniciativa liderada por la República Checa para adquirir proyectiles garantizará que el país tenga municiones suficientes para repeler a los invasores rusos a partir de abril. También dependemos del suministro de misiles de alcance intermedio y largo para interrumpir la cadena de suministro rusa en los territorios ocupados. Es de suma importancia, como lo son los proyectiles de artillería para nuestra organización. El gobierno finlandés apoyó la iniciativa checa. Kaja Kallas, primer ministro de Estonia, instó a los aliados de la OTAN a aumentar sus gastos de defensa a más del 3% de su Producto Interno Bruto, PIB, afirmando que Estonia ya invierte más del 3%. Ucrania se esfuerza por asegurar un paso significativo y de largo alcance hacia la membresía de la OTAN en su cumbre de julio en Washington, según Dmytro Kuleba, ministro de Relaciones Exteriores del país. Los dirigentes ucranianos quedaron profundamente desilusionados cuando, en respuesta a la presión de Estados Unidos y Alemania, la OTAN emitió una declaración en su cumbre de 2023 afirmando que a Ucrania se le extendería una invitación cuando las condiciones lo permitieran, en un momento en que Ucrania deseaba una fecha específica. El almirante Alexander Moiseev ha sido designado jefe naval interino en lugar de Nikolai Yemenov, según informó la agencia de noticias estatal RIA, que corroboró rumores anteriores sobre la transición. Antes de la cumbre de líderes de la UE, Volodymyr Zelensky afirmó que mantuvo una conversación con Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo. Nuestros esfuerzos se dirigieron a hacer avanzar el proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea y asegurar un apoyo integral adicional de la UE para Ucrania. También se discernieron posibles estrategias para aumentar el suministro de municiones de artillería a Ucrania. La importancia de ampliar los beneficios comerciales autónomos de Ucrania por un año más fue un tema de debate. Es de suma importancia sostener el régimen de liberalización comercial con la Unión Europea para brindar apoyo económico a Ucrania durante todo el conflicto. Según fuentes que hablaron con Reuters, Vladimir Putin viajará a China en mayo para conversar con su homólogo chino, Xi Jinping. Ucrania recibe su ayuda inicial de 4.500 millones de euros del Fondo para Ucrania de la UE. La Comisión Europea ha asignado una financiación inicial de 4.500 millones de euros en el marco del nuevo Fondo de la UE para Ucrania. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, dijo en un comunicado publicado el miércoles: "Hoy es un buen día para Ucrania, ya que están llegando fondos adicionales de la UE para satisfacer necesidades urgentes". La Comisión ha desembolsado recientemente los 4.500 millones de euros iniciales del mecanismo a Ucrania. Este pago, que adopta la forma de financiación puente, es esencial para que Ucrania pueda sostener las operaciones estatales durante este momento difícil. Además, Ucrania ha implementado la estrategia para Ucrania. Este logro es aún más notable a la luz del hecho de que el mecanismo para Ucrania entró en vigor hace solo 19 días. La estrategia describe cómo Ucrania puede reanudar una rápida expansión económica y comenzar a recuperar el daño causado por el conflicto. Ucrania ha sentado una base sólida para la asistencia continua de la Unión Europea, que está prevista que dure hasta finales de 2027. Después de discusiones fructíferas en Bruselas,
El primer ministro ucraniano Denys Shmyhal declaró en X que estaba encantado de compartir buenas noticias. Escribió: a día de hoy, hemos obtenido el tramo inicial de 4.500 millones de euros a través del Fondo de Financiamiento. Puente excepcional para Ucrania. Además, Shmyhal expresó su agradecimiento a von der Leyen por su inestimable ayuda. Esto mejora aún más nuestra estabilidad financiera y económica, continuó. El informe de las Naciones Unidas del miércoles afirmó que la detención arbitraria y la tortura de personas por parte de Rusia en la Ucrania ocupada han fomentado un clima de miedo y han sofocado la identidad ucraniana. Moscú fue acusado de cometer violaciones generalizadas de las normas de derechos humanos en el informe, que según la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se basó en más de 2.300 entrevistas. Según el informe de la ONU, Rusia también intentó sofocar la identidad ucraniana entre los niños sustituyendo el plan de estudios ucraniano por el ruso en las escuelas, lo que pretendía justificar la invasión de Moscú. En un comunicado de prensa asociado con el informe, Volker Turk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, afirmó que las acciones de la Federación Rusa tuvieron repercusiones profundas y duraderas para toda la sociedad ucraniana. Se desembolsaron los 4.500 millones de euros iniciales en asistencia proporcionada por la Comisión Europea en el marco del Mecanismo para Ucrania de la UE. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, afirmó en un comunicado publicado el miércoles: hoy es un buen día para Ucrania, ya que la UE los fondos están llegando para satisfacer las necesidades urgentes. En una publicación en las redes sociales en X, el primer ministro ucraniano, Denys Shmyhal, afirmó que el desembolso fortalece nuestra estabilidad financiera y económica. Cuando Ucrania atacó la región rusa de Belgorod con sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes, 2 personas fueron asesinadas y otras 2 resultaron heridas, según la declaración del gobernador regional Vyacheslav Gladkov el miércoles. Anteriormente se había informado de que otras 2 personas habían resultado heridas y una había muerto en distintos bombardeos perpetrados en la capital regional. Además, las autoridades anunciaron el miércoles que Belgorod extendería la suspensión de colegios y universidades como parte de un plan de evacuación masiva. Un día después de que Gladkov revelara planes para evacuar a aproximadamente 9.000 niños de la región, se declararon las medidas. El miércoles, Putin se comprometió a ayudar a los residentes de Belgorod que han perdido sus hogares y negocios. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance, declaró durante una reunión televisada en el Kremlin. Hay mucho trabajo por hacer. El martes por la noche y el miércoles temprano, tanto Rusia como Ucrania informaron haber repelido numerosos ataques aéreos, con bombardeos intensificados de las regiones fronterizas que requirieron la evacuación de civiles en ambos lados. El miércoles a media mañana, 13 misiles ucranianos fueron interceptados sobre la región de Belgorod, según informó el Ministerio de Defensa ruso. El ataque ruso del miércoles a Kharkiv, una ciudad del norte de Ucrania, provocó la destrucción de un edificio de 8 pisos y una fábrica, según el director de la Unidad de Investigación de la Policía Regional. Al menos otras 5 personas resultaron heridas. Además, un incendio arrasó una superficie de más de 1.000 metros cuadrados. La Comisión Europea ha sugerido que los ingresos generados anualmente por los activos del Banco Central ruso, mantenidos en Europa, que ascienden a entre 2.500 y 3.000 millones de euros, se transfieran a Ucrania. Las ganancias son los rendimientos de 210.000 millones de euros de activos del Banco Central ruso, mantenidos en varias monedas en la UE de 27 naciones. La cantidad exacta disponible anualmente para Kiev dependerá de las tasas de interés globales. Josep Borrell, jefe de política exterior de la UE, ha declarado que propondrá que la UE utilice el 90% de los ingresos de los activos rusos, congelados en Europa para comprar armas para Ucrania a través del Fondo Europeo de Paz. El miércoles, Rusia criticó la propuesta, afirmando que generaría décadas de litigios. María Zakharova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, calificó la propuesta de Borrell de financiar a Ucrania con los ingresos de los activos rusos incautados como un acto de robo y bandidaje.